Siguiendo el tema del testamento, pues vamos platicando de datos curiosos o cuestiones que creo importante que deberían de conocer. El primero de ellos es, ¿un testamento puede declararse nulo? Sí, sí se puede declarar nulo si existen pruebas suficientes de que el testamento haya sido realizado con fraude, por fraude o de manera fraudulenta, vamos, o bajo amenazas del testador, bajo uso de violencia físico-moral. En dado caso de que en ese testamento no se asiente, mejor dicho, de forma clara y cumplida la voluntad del testador. Esto quiere decir que a lo mejor está dejando como heredero a su hermano de la propiedad, de una propiedad. Y en el testamento dice, dejo de heredero a mi hijo Juanito, de tal casa. Y respecto a esta casa, dejo a su hijo. Y resulta que su hermano Juanito tiene 3 hijos. Entonces ahí es nulo. ¿Por qué? Porque no se está expresando de manera clara. La otra tiene que ver con el no poder plasmar algo, mejor dicho, no poder manifestar algo que vaya en contra de la ley. O sea, tú como testador no puedes, superditar la herencia a que los herederos o legatarios realicen alguna acción que vaya en contra de la ley o que no se te permita. Nunca, un caso más práctico sería decir, yo estoy rentando una casa, voy a hacer el testamento y resulta que yo pongo que la casa que yo rento se la voy a heredar a mi hijo. Pues no se puede, porque la casa no es mía, yo no soy su propietario. Entonces yo ya estoy haciendo algo contrario a la ley. Eso sería un claro ejemplo. Entonces ese testamento va a ser nulo. El otro punto importante de conocer sería la revocación. ¿Cómo se revoca un testamento? Bueno, se revoca de 3 formas diferentes. Tácita. Es decir, yo tenía un testamento de hace 5 años, a la fecha cambian mis condiciones de vida y quiero cambiar mi testamento. Voy al notario, le digo qué es lo que quiero hacer, cómo es que quiero que quede mi testamento, pero nunca le digo del testamento anterior. No hay ningún problema. En este caso, lo reciente invalida lo anterior. Es decir, lo deja sin efectos. El testamento anterior queda superditado al nuevo. Siempre va a tener valor el Nuevo Testamento. La segunda, de manera expresa, el mismo caso. Tengo un testamento de hace 5 años, ahora quiero ir a cambiarlo, lo cambio con el notario, pero ahora sí le digo los datos y la fecha y con quién se elaboró el notario. Incluso me llevo una copia, si es testamento público abierto, se lo muestro para que él vea y asiente los datos y manifiesto que ese testamento ya no va a tener efectos, que lo revoco y el que va a tener efectos va a ser el que realice en este tiempo presente. La otra forma de revocar también, bueno, de manera expresa también puedo acudir con el mismo notario y nada más decirle, oye, ya no quiero ese testamento, ya revócalo, el que hice hace 5 años, porque ya no tengo la propiedad, porque a lo mejor voy a una cláusula de beneficiario o cualquier otra cuestión. Finalmente existe la real. Lo habíamos platicado que el testamento público cerrado pues tiene que estar cerrado. Si el testador toma el testamento, lo abre y lo rompe, esa es una manera de revocarlo. ¿Por qué? Porque ya no se va a poder aplicar. Otro de los puntos importantes es hablar de la caducidad. ¿Y esta caducidad qué es? Es que cuando el testamento pierde los efectos. ¿Cómo se pierden los efectos o cómo pierde esa validez? Por causas ajenas al testador. Bueno, ya habíamos platicado, por ejemplo, del testamento público cerrado, pues que si se rompe el sello, ya entra en caducidad, pierde su validez. Pero también, por ejemplo, si muere el heredero o el legatario, si el heredero o legatario se vuelve incapaz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no puede heredar, ya no tiene la capacidad para heredar. Si el heredero o el legatario dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero la herencia que me dejaron y lo repudio. Ahí hay una caducidad en el testamento por causas ajenas al testador. Ya platicaré un poquito más a fondo. Ahora, otro punto bien importante es
¿Qué pasa si yo como autor del testamento tengo hijos menores de 18 años, tengo hijos incapaces que no pueden trabajar, tengo a mi papá o a mi mamá que dependen económicamente, tengo a mi cónyuge o a mi concubino que dependen económicamente, o hermanos o hermanas que dependen de mí o que son incapaces para proveerse alimentos? ¿Qué tengo que hacer? En el testamento tengo que poner los alimentos para ellos. Si no los dejo, el testamento se vuelve inoficioso, es decir, no se puede aplicar y no se le va a entregar a nadie herencia mientras no se cubran los alimentos. Entonces, aquí le dejo un poquito de estos datos. Hay muchos más datos importantes que los voy a ir tratando poco a poco, pero pues si tuvieran alguna duda, algún comentario, igual saben que no lo pueden dejar y les contestamos.